Olmo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo, Juan. ¿Qué tal? Es imposible contar las cosas mejor que tú, ¿eh? Bueno, lo primero, enhorabuena por esa exclusiva. Y lo segundo, queríamos preguntarte, cuando tú, entiendo que anoche, llamas a tus fuentes del Ministerio del Interior y les dices, oye, tengo este papel firmado aquí por su directora general de la Guardia Civil que demuestra lo contrario de lo que ustedes han venido diciendo durante la última semana. Cuando tú tienes esos contactos con tus fuentes del Ministerio del Interior, ¿qué te dicen? Bueno, en realidad hemos hablado con ellos esta mañana, porque la publicación de la noticia se ha precipitado mucho. No hemos tenido tanto margen para poder llamar, ¿no? Pero lo que nos han dicho es exactamente lo mismo que le han comentado luego al resto de los compañeros que llamaban al Ministerio para intentar recabar su versión sobre el documento que estábamos dando en exclusiva. Y es verdad que yo creo que esa precipitación ha provocado que en esa versión oficial, como decía Juan antes, incurrieran de nuevo en otra presunta ilegalidad. Porque no hay ninguna forma, ninguna vía, ninguna escapatoria para justificar que el Ministerio del Interior, que los cargos políticos, los mandos políticos de la Guardia Civil intenten recabar datos, los que sean, ninguno, sobre una investigación judicializada. En este caso concreto sabemos además que la jueza del juzgado número 51, que está investigando el 8M, pero no solo el 8M, también otras grandes aglomeraciones que hubo en los primeros días de marzo, había dicho expresamente a los agentes que estaban investigando este caso que no podían facilitar información a nadie y que solo reportaran o trataran con ella los avances que se fueran produciendo en las averiguaciones. Y lo volvió a reiterar después del cese de Pérez de los Cobos. O sea, no hay una alternativa posible o una explicación, una escapatoria para el Ministerio del Interior, porque no hay ningún dato, ninguno, en este, pero tampoco en el resto de investigaciones de la Policía Judicial por las que el Ministerio tenga derecho o la posibilidad de intentar saber siquiera en qué están trabajando. Cuando los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado están actuando en labores de Policía Judicial, únicamente trabajan para el juez o la jueza instructora en este caso. Y son ante ellos, ante quienes tienen que responder, y son ante ellos de quienes dependen, ¿no? De ellos son las órdenes que van guiando poco a poco todo el procedimiento, por mucho que orgánicamente estén encuadrados en una comisaría general, en la UDEF, en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos o cualquier otra unidad. José María, buenas noches. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de la dificultad de encontrar, de localizar esa carta, porque claro, tener de repente una carta que está contradiciendo tan claramente, parece lo que llevaba un ministro como Grande Marlaska diciendo toda la semana sobre algo tan polémico, ¿cómo ha sido? A ver, ha sido difícil, pero bueno, el trabajo de todos los que nos dedicamos a esto, vosotros también lo sabéis, es un trabajo que no es sencillo, ¿no? Porque hay que conseguir la información y luego además contrastar su veracidad. A lo largo del día había gente que intentaba atacar la noticia diciendo que no estaba contrastado el documento. Bueno, es una acusación absurda porque el documento lleva un código de verificación y otros medios de comunicación de hecho han utilizado ese código para descargarse el documento y publicarlo también. La noticia estaba contrastada y ha sido difícil, sobre todo porque la directora general de la Guardia Civil, el secretario de Estado de Seguridad, que es el que la firma, y el ministro del Interior han comprometido su palabra durante la última semana sosteniendo que ese documento no existía, que esa versión era falsa y que el cese de Pérez de los Cobos había debido a una reestructuración de equipos, a una simple pérdida de confianza, que no había tenido nada que ver con el 8M ni con ninguna otra investigación, porque estaban convencidos de que este documento no iba a ver la luz, así de protegido estaba. Pero hemos conseguido tener acceso a él, analizarlo, comprobar que era cierto, y es evidente que era muy relevante, que los españoles tenían que saber qué fue lo que ocurrió realmente, ¿no? Más allá de la ideología. Yo creo que si algo no se puede permitir en política es la mentira. Y este documento demuestra que en un momento además muy delicado, donde se está intentando averiguar qué ocurrió en los inicios de una crisis sanitaria que ha provocado en este país nada menos que 43.000 muertos, este documento arroja luz sobre un periodo clave que probablemente el día de mañana estudiarán los historiadores.
Pues José María Olmo, que es periodista del Confidencial, colaborador de La Linterna de COPE. Enhorabuena, insisto, porque periodismo es desvelar lo que alguien no quiere que se sepa. Enhorabuena por esa parte. Fuerza y ánimo, porque el que dejas con el trasero al aire se suele enfadar. Por eso te digo que ánimo y fuerza. Un fuerte abrazo. Gracias, José María. Muchas gracias. Nos queda todavía, Juan, una arista importante, que es el estado de ánimo en el seno de la Guardia Civil después de todas estas informaciones. Yo te digo, esta mañana hablaba con un oficial después de que se conociera este documento firmado por la directora general y me decía, estamos desolados, nos están utilizando, creemos que tiene que dimitir la directora general, el secretario de Estado y el ministro, pero por sacar algo bueno, me decía este oficial, con esta noticia se demuestra la dignidad de los dirigentes del cuerpo que se resisten a cumplir una orden que era manifiestamente injusta. Sí, hay asociaciones, a PROG, por ejemplo, ha hecho una nota, y a otras asociaciones diciendo justamente esto, ¿no? Que la grandeza que demostró el general, el teniente general, director adjunto operativo Laurentino Ceña, dimitiendo, aunque le quedaban unos días para jubilarse, pero dimitiendo de manera ejemplar para decir este es el sentimiento de la institución ante una orden que es absolutamente fuera de lugar, ilegal o como queramos llamarle, pero es una orden que no procede, pues evidentemente luego vemos este cúmulo de filtraciones de documentos que pasan, que vuelan, el informe que se publica, que se adelanta, luego ayer mismo se filtró el segundo informe, ahora tenemos esta nota, es decir, esto no da una buena imagen de la institución, esto no ayuda a la Guardia Civil y esto no les gusta a los miembros del Instituto Armado, por lo tanto no están en una situación cómoda ni mucho menos, pero es cierto que se ha generado una situación en la que, como ya creo que te dije algún día, pues lamentablemente es así, la cúpula de la Guardia Civil está enfrentada al cuerpo, eso es una realidad, pero eso es constatable porque se ha producido ese enfrentamiento, está enfrentada, al ministro, y esto es lo nunca visto, por así decir, ¿no? No se recuerda algo similar, el caso Roland es otra historia diferente, esto es un complicado asunto que hay que resolver y rápido porque esto distorsiona y entretiene al cuerpo en algo que no es su sitio ni es su momento para estar en esto enredado. Por lo tanto, el ministro, desde luego, el ministerio queda muy tocado, pero la Guardia Civil tampoco queda beneficiada por una situación de estas. No están ni muchísimo menos cómodos, hay un malestar tremendo y una inquietud y una zozobra por si acaso, con un gobierno complejo como el que tenemos, pues se decidieran a raíz de esto o no a raíz de esto, como empeño incluso inicial, a dar pasos en otra dirección. Por ejemplo, la desmilitarización del cuerpo. Evidentemente, ese es un temor que siempre ha estado ahí en esa casa y ahora mismo, pues, digamos, renace ante estas situaciones en las que se da uno cuenta de que, bueno, que no hay un respeto exquisito precisamente ante lo que es cada institución dentro del Estado, ¿no? Y esto es un problema serio para todos, también para la Guardia Civil. Y además parece que este periodo de convulsión todavía está lejos de cerrarse para la Guardia Civil. Juan Baños, jefe de Interior de COPE, gracias, como siempre, por estar con nosotros una vez más analizando estas noticias que también es verdad, son historia del país e historia para ese cuerpo, para la Benemérita. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias a vosotros.